Muy buenos días, el tema de hoy es creados para crecer. Vamos al libro de Efesios capítulo 4 versos 11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por eso, démonos de cuenta que acá la palabra, en cuanto creados para crecer, usted y yo debemos crecer, pero crecer así no solamente en estatura, sino en la estatura del varón perfecto, en el conocimiento, en el entendimiento, la revelación, la palabra, la verdad. Yo no sé, usted de pronto es una persona que ha venido creciendo, pero de pronto en estatura. Algunos crecen más, otros crecen menos. Otros crecen físicamente, corporalmente. Unos se ensanchan hacia los lados, otros hacia el frente, echan barriga, otros hacia los lados se ensanchan corporalmente, otros realmente no crecen, se quedan delgados. Dice, pero usted igual, siempre lo mismo, no crece para nada, para ningún lado. Y vemos que la creación fue creada por la persona más perfecta, por Dios. Él la creó para que fuera creciendo y para que crezca, pero también para que evolucione y avance, pero para que dé fruto. Muchas personas, cuando usted siembra una planta, usted tiene que estar pendiente de la planta, porque si una planta o muere, o se seca, o no crece. Hay personas que, por ejemplo, usted, yo no sé si se ha dado cuenta que cuando siembran un árbol, el árbol intenta crecer torcido, y como que la persona le coloca una rama o una vara y lo corrige en el camino cuando está creciendo, ¿cierto? Así sucede con nuestros padres terrenales. Nuestros padres lo corrigen para que no se tuerza usted en el camino, para que no se pierda, para que no vaya a coger malas amistades, para que no se meta con X de determinadas personas. Entonces como que lo corrigen en el camino, para que usted crezca en lo que los padres lo van formando y lo van educando y lo van llevando a ese crecimiento. El Señor también a usted y a mí nos lleva en ese crecimiento. Tenemos que crecer, pero para crecer es importante que aceptamos la orientación, la formación. Y esa formación la podemos encontrar a la luz de las Escrituras. Por eso el Señor en su perfección nos dejó al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo porque Él es el que nos enseña, nos orienta, nos guía y nos direcciona. Pero usted y yo no le podemos pedir al Espíritu Santo, enséñame esto, oriéntame esto, sin siquiera leer la palabra. Si no leemos la palabra, ¿cómo podrá el Espíritu Santo instruirnos, guiarnos? Usted no entenderá. De pronto es su espíritu, el espíritu que Dios le dio a usted. De pronto son sus pensamientos, de pronto su carácter, su voluntad. Es que yo creo que Dios me está hablando. Esto es que el espíritu me dice esto. ¿Cuál espíritu? No será el espíritu que Dios le dio a usted, pero ese espíritu está seco, estéril. ¿Por qué? Porque no lo ha alimentado. No lo ha alimentado con ayuno, oración y con la palabra. Entonces usted dice que usted ha crecido. No ha crecido nada. Ha crecido espero para lo que le ofrece y le vende este mundo, pero no para lo que realmente el Señor lo formó o lo creó a usted. El Dios a usted también nos creó con un propósito en este mundo. Un propósito que viniéramos a obrar para su obra perfecta. Por eso me doy cuenta que el Señor Jesús, el Padre Eterno, mandó a su Hijo amado. Dice que a su unigénito, a su Hijo, a Jesucristo, a demostrarnos a usted y a mí, a la humanidad, que podemos vencer el mal a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino a crecer. Por eso cuando leemos las Escrituras, dice que el Señor Jesús fue criado en un hogar, a través del hogar de Jesús y María. ¿Por qué nos daba el Señor este ejemplo? Porque usted y yo fuimos engendrados en un hogar, en una casa, en una familia, ¿cierto? En un hogar en el cual el Señor, algunos hayan formado bien, los padres hayan hecho bien, hayan hecho mal, pero ya en el camino cuando encontramos al Señor, en el camino cuando el Señor nos llama, es para perfeccionarnos, el que en el camino de él ya entra la perfección. Por eso encontramos al Señor Jesucristo después de que fue bautizado, cómo viene la impartición del Espíritu Santo sobre él, pero cómo empieza a nacer el ministerio del Señor Jesucristo, que prácticamente todo lo había aprendido de sus padres fue formación en este mundo, pero él ya empezó con la formación a través del Padre, esa creencia, esa dirección, ese entendimiento y conocimiento, porque a través del Espíritu Santo fue donde el Señor Jesús empezó a hacer milagros sobrenaturales. Por eso encontramos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Démonos cuenta que dio asignaciones de cuál es el ministerio de Dios, en cuáles de esas asignaciones estaría usted, o le gustaría estar, o las cuales el Señor lo ha llamado.
Pero mire que lo dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto lo dio el Señor para edificarnos para la obra de Él, pero para su ministerio, para llevar su palabra, pero también el plan perfecto que el Señor asignó para su vida y para mi vida. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa unidad en la fe es en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo podremos tener ese conocimiento? A la luz de las Escrituras. ¿Cómo podremos tener ese entendimiento? En la dirección del Espíritu Santo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire que eso es lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, a la estatura de la plenitud. Mire que la plenitud de Cristo, en Cristo habita toda la deidad, la plenitud está en Él. Por eso el Señor dijo que todo lo había dado en una sola potestad, en Cristo Jesús. En Él está todo, el conocimiento, el entendimiento, la revelación, el poder, la sabiduría, todo está en nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahí lo dice la palabra, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está la perfección que nos quiere llevar a usted y a mí el Señor. Es ser creados para crecer, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire que cuando usted y yo entramos a la estatura de Cristo, en la plenitud de Cristo Jesús, esta estatura del varón perfecto, ninguna artimaña del error podrá con usted y conmigo. ¿Por qué? Porque comulgamos con la dirección del Espíritu Santo, porque nos sometemos a la palabra de Dios, al conocimiento, el entendimiento de la palabra de Dios en la dirección del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que no nos desviemos de la palabra, que la palabra nos enseñe, nos oriente, nos direccione con el Espíritu Santo, que es el que nos guía, nos lleva a toda verdad. ¿Para qué? Para que ningún viento de doctrina, de estratagemas de hombres nos pueda engañar con astucias para llevarnos a las artimañas del error. Por eso dice a quien de quien en todo el cuerpo. Por eso dice, así que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Mira que habla algo muy importante, en amor. El amor debemos pedírselo al Señor. Danos ese amor, no el amor terrenal, no el amor de su esposa, el amor de su esposo, el amor de los hijos, el amor de los padres. No es el amor que nos da a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el perfecto amor, incomprensible amor, es imposible de entenderlo. Pero solamente el Espíritu Santo nos puede llevar a que podamos crecer en ese amor que es en la cabeza que es en Cristo Jesús. Por eso dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como cada uno de los miembros de nuestro cuerpo se pueden ir edificando en amor. El amor, podemos entender el conocimiento de la palabra de Dios, pero también lo que el Señor quiere llevarnos, que usted y yo podamos ser direccionados, entendidos en los tiempos, pero con la palabra de Dios y en la dirección del Espíritu Santo. Por eso mire que encontramos que en el Señor sí podemos crecer, en Él, ya que si queremos ser parte de la obra del Señor, usted y yo debemos involucrarnos y a crecer. Y es Dios quien nos quiere, usted no quiere personas tibias, personas que muchas veces quieren hacer su propia voluntad, ya que si somos tibios, somos personas inamovibles, es porque prácticamente nos ofrece mejor el mundo que nos ofrece Dios. Nuestra mayor urgencia debe ser en crecer, y crecer día tras día, y esto debe ser preparados primeramente para la buena obra que el Señor Jesucristo ha preparado para Él a través de cada uno de nosotros. Y es lo que el Señor quiere llevarnos, que usted y yo entendamos. Es en el Señor Jesús que podemos empezar a crecer y obrar en la obra del Señor, obrar acorde a su propósito, a su llamado, pero siempre es importante llevarlo a la luz de las Escrituras. Por eso mire lo que dice en la palabra en el libro de Juan capítulo 15 verso 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tremendo. Separados del Señor nada podemos hacer. Es que yo puedo solo. Algunos dicen, yo soy Jesús solo, me mando solo. Jesús nunca estuvo solo. Jesús siempre buscó la dirección del Padre. Y a través de la dirección del Padre entendió cuál era el plan perfecto que el Señor lo había mandado a cumplir con la humanidad, a rescatar a la humanidad de las tinieblas, ¿cierto? Y muchos no lo han entendido. Todo lo que se cuida crece. Esto quiere decir que el crecimiento en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo, no ocurre milagrosamente. No, somos responsables de cuidarlo confiando en su nombre, pero también siguiendo la verdad, ya que siguiendo la verdad en el camino del Señor. Para crecer en el Señor Jesucristo, ustedes y yo debemos permanecer en su camino. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Jesús, y Él es el camino, y debemos andar en ese camino, no en mi camino, no en su camino, no en el camino que nos ofrece el hombre, en el camino que nos da nuestro Señor
Señor Jesucristo. Y es ese camino de perfección. Crecer en Cristo es ese camino en el cual usted y yo debemos comenzar, primeramente a mirarnos a la luz de las Escrituras. ¿Cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos actuando? ¿Será que este camino que yo estoy siguiendo es para crecer o de pronto es para desviarme? Algunos han encontrado el camino, que es Jesucristo, pero el enemigo los ha llevado a las artimañas del error y los ha sacado el camino de la perfección para llevarlos a ese camino imperfecto, ese camino que está torcido. Y hoy oro y le clamo, le pido al Señor que usted y yo fuimos creados para crecer, pero solamente podemos crecer a la luz de las Escrituras, direccionados por el Espíritu Santo en su entendimiento, su conocimiento, discernimiento, su revelación, su unción, su poder, su gracia, su gloria, su justicia. Hoy le clamo, le pido al Señor que lo traiga a usted ser creados con ese crecer en el plan perfecto que el Señor ya asignó para su vida, pero le pido al Espíritu Santo que le dé el entendimiento y el conocimiento para que usted lo entienda y lo ejecute en Cristo Jesús.